Buenas noches, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo las diapositivas de la clase de este día. Habíamos iniciado la vez pasada en la lucha contra el mundo. Recuerdan que estamos en lo que es la lucha en contra de los enemigos del alma, entonces habíamos iniciado ya con la lucha contra el mundo. Vamos a terminar en esta ocasión sobre lo que son los remedios para poder luchar en contra del mundo. Dice, es menester mirar de frente hacia la eternidad y considerar el mundo a la luz de la fe. Obviamente, si nosotros nos quedamos aquí en el mundo, en la tierra, en nuestras ocupaciones diarias, etcétera, dejamos que todo eso nos absorba y caemos desgraciadamente en todos los errores y peor, los pecados que comete la demás gente. Entonces, nosotros no podemos quedarnos aterrizados aquí en la tierra. Tenemos que estar nuestro corazón elevado hacia Dios nuestro Señor. Tenemos que poner nuestra vista en la eternidad y ver las cosas que hay en el mundo, como dice, a la luz de la fe, es decir, como medios para alcanzar nuestra salvación eterna, medios para darle a Dios nuestro Señor la gloria que a Él le pertenece, y de esa manera podemos enfocarnos adecuadamente para no dejarnos absorber por el mundo. Entonces, ese remedio es muy importante. Siendo el mundo el enemigo de Jesucristo, hemos de hacer lo contrario de sus máximas y ejemplos. Obviamente tenemos que luchar contra corriente, tenemos que ejercitarnos en esa lucha en contra del mundo para fortalecernos, para poder ir moldeando nuestra forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, ir fortaleciendo nuestro carácter para poder enseñorearnos en contra de las adversidades, que los sentimentalismos, los respetos humanos y todas esas cosas, pues no nos lleguen a afectar, que nosotros realmente estemos conscientes, el mundo es enemigo de nuestro Señor Jesucristo, es enemigo nuestro y tenemos que combatirlo. No podemos dejarnos absorber por él. Tenemos que hacerlo obviamente con toda prudencia, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, la lucha que tenemos que emprender en contra del mundo tiene que ser con esa prudencia, tiene que ser con esa humildad, porque en ocasiones caemos en un celo desmedido y atacamos a toda la gente sin ton y son, y pues eso nos provoca que nos reprueben en la escuela, que nos corran del trabajo, que no tengamos amigos, etcétera. Tenemos entonces que ser prudentes, no pusilánimes, definitivamente que no. Tenemos que mostrar realmente nuestra postura, nuestra forma de ver las cosas de acuerdo a la visión de Dios nuestro Señor, pero hacerlo con la debida prudencia, con caridad, con paciencia, para que de esa manera nos vayamos ganando a la gente, que no sucumbamos ante el mundo, pero que no nos enemistemos con él, sino que estemos ganándolo al mundo para que sean de las filas de Dios nuestro Señor.
Eh, Debemos nosotros leer una y otra vez el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos aclara que no podemos estar bien con dos señores, porque con uno de los dos vamos a quedar mal. O estamos del lado del demonio o estamos del lado de Dios nuestro Señor. Entonces, si nosotros estamos releyendo continuamente todo eso que nos dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, pues nos vamos compenetrando de lo que Dios espera de nosotros. Por eso Él nos dice, quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Entonces, nosotros tenemos que recoger para Dios nuestro Señor, tenemos nosotros que estar del favor de Dios y de esa manera sabemos enfocarnos en el camino que es correcto. Eso lo sabemos a través de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio. Hay una parte donde dice nuestro Señor que quien no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, si nosotros malentendemos esa cita, vamos a pensar, Dios lo que quiere es que estemos enemistados con toda la familia y con todos nuestros seres queridos. Obviamente que no. Por eso tenemos que comprender en qué tiempo, a qué personas se dirige nuestro Señor Jesucristo. Para el pueblo judío era muy natural que se hablara de esa manera, lo entendían perfectamente. Por eso ellos estaban aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Eran parábolas que dejaba, eran enseñanzas que les daba, eran máximas de vida que se les estaba otorgando y todo ello lo iban ellos asimilando. Entonces, nosotros tenemos que pensar, no quiere Dios que nos enemistemos con la gente, quiere que no lo prefiramos a Dios, quiere que pongamos a Dios como Él nos lo pide en primer lugar por encima de todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así es como debemos tener el amor a Dios nuestro Señor. Y todas aquellas cosas o personas que sean un obstáculo, un impedimento para unirnos con Dios nuestro Señor, pues tenemos que hacerlas a un lado. Nada puede impedirnos el camino hacia Dios. Por eso nosotros mismos tenemos que dar un ejemplo en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, de que tenemos que ganarlos para Dios, tenemos que acercarlos a Él. Así es como todos tenemos que obrar. Si todos tuviéramos esa misma disposición, esa misma voluntad, pues ¿qué pasaría? Que conjuntaríamos nuestras fuerzas, que estaríamos de acuerdo en nuestra voluntad y de esa manera nos ayudaríamos, nos apoyaríamos unos a otros. Entonces, por eso es muy importante que leamos continuamente los sagrados evangelios para que de esa manera sepamos cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. Y les insisto mucho yo, cuando veamos cosas que no nos parecen y no nos parecen lógicas, no nos parecen correctas, etcétera, tenemos que pensar, no estoy entendiendo bien. No es posible que el Evangelio me esté dando un mal consejo. Lo que tengo que hacer es buscar una orientación, buscar a alguien que me explique correctamente, que puede ser el sacerdote, para que de esa manera no nos desenfoquemos. Leer continuamente el Evangelio nos tiene que llevar a esa lucha en contra del mundo, ¿sí? En segundo lugar, debemos huir de las ocasiones peligrosas. Nosotros vamos comprendiendo con el paso del tiempo cuáles son nuestras ocasiones peligrosas, cuáles son los lugares, las personas, las cosas que constituyen una ocasión para ofender a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, hablar de una mala amistad. Ya sé que cada vez que me junto con esta persona voy a caer en pecado, voy a ofender a Dios o busco corregir a esta persona, busco que nos unamos para estar sirviendo a Dios, o me alejo de esa persona definitivamente. Y no puedo estar dejando pasar el tiempo y sí, sí lo voy a lograr, y sí lo voy a convertir, y sí, no, 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 no. Primero tiene que ser Dios. Entonces tenemos que ser terminantes en ese sentido. Debemos buscar que aquellas personas modifiquen su conducta para que podamos estar unidos en el seguimiento de Dios.
No lo quieren hacer, ok, tomo mi distancia, me separo de esas personas, me mantengo al margen de ellas para que no sean una ocasión de pecado para mí. En ocasiones, los lugares que frecuento, si yo ya sé que estando en este lugar voy a caer en pecado, yo sé que se presentan espectáculos malsanos, etcétera, pues no voy a ponerme en esa ocasión de pecado. No voy a estar en este sitio que me inspira malos pensamientos, que me hace ver malas cosas, etcétera. No, tengo yo que alejarme de esas cosas. Por eso debemos huir de las ocasiones de pecado u ocasiones peligrosas. No nos llegaremos, pues, al mundo, sino para ejercer en él directa o indirectamente el apostolado. Esto es muy importante. No se trata de que nos vamos a aislar y nos vamos a quedar encerrados en nosotros mismos con el miedo de que no podemos voltear para ningún lado porque vamos a tener la ocasión de pecado. No, vamos a ejercer ese apostolado hacia nuestro alrededor. Entonces, si me voy a acercar a cierta persona, voy con ese cometido de dejarle una palabra de aliento, de dejarle algún consejo bueno, de poder hablarle más acerca de Dios o de la vida espiritual. No es el ir a dar una clase de catecismo, ir a llegar al corazón de la persona, porque es lo que Dios quiere, estar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa obra de apostolado de esa manera. Vemos nosotros, por ejemplo, en la vida de San Juan Bosco, cómo él, pues fue muy alegre, él le acostumbraba bromear mucho con las demás personas, estar jugando con ellas, desde que era chico hasta que ya después como sacerdote también seguía haciendo lo mismo, motivaba a través de esas obras a los demás a acercarse a Dios. Vamos a jugar a esto, pero vamos a rezar el rosario. Entonces, a los demás no les importaba rezar el rosario, no se les hacía pesado, porque sabían que San Juan Bosco era una buena compañía, disfrutaban estar con él. Entonces, nosotros también debemos contagiar a la demás gente de esa unión con Dios nuestro Señor, mostrarles que eso, el estar cerca de Dios, no nos hace amargados, no nos hace severos, duros, sino que nos hace atractivos para la demás gente. ¿Por qué? Porque estamos felices, porque estamos tranquilos, porque damos buenos consejos, porque ayudamos a la demás gente, etcétera. Entonces, de esa manera vamos ejerciendo el apostolado. Ellos aceptan que se les hable de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten bien con nosotros por todo lo que les proporcionamos. Así es como tenemos que estar en esa unión con el mundo para ejercer ese apostolado. Entonces, esa es la forma en que nosotros luchamos en contra del mundo. Pero también tenemos el otro enemigo de nuestra alma. Ya vimos lo que es la carne a través de la concupiscencia, vimos lo que es la lucha en contra del mundo y ahora hablamos acerca del demonio. Podemos decir el más poderoso de todos los enemigos, pero no es realmente el que más nos hace caer en pecado, quizás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede hacer nada sin nuestra voluntad. Debemos nosotros entonces entender de la existencia del demonio. El demonio existe. El demonio fue un ángel creado por Dios nuestro Señor que se rebela en contra de él y entonces es vencido por San Miguel Arcángel y enviado en castigo al infierno, convertido en demonio. Sigue siendo un ángel. Por eso el ángel, Lucifer, tiene envidia hacia el ser humano porque nosotros podemos alcanzar aquel lugar que él perdió, que es el del cielo. Entonces, por esa razón nos pone las tentaciones el demonio para hacernos caer en pecado, para ofender a Dios, que es su máximo enemigo, contra el cual no va a poder hacer absolutamente nada, pero al tener victoria sobre nosotros, pues él siente que hay alguna victoria sobre Dios nuestro Señor. Entonces, por esa razón, nos está queriendo atacar continuamente.
Así es de que, ¿existen esas tentaciones que nos pone el demonio? Sí, definitivamente que sí. Dice San Pedro que el demonio anda dando vueltas en torno nuestro buscando a quien devorar. Quiere acabar con nosotros. ¿Por qué son esas tentaciones? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, que es porque en ocasiones nosotros mismos somos los que nos debilitamos al alejarnos de los medios de santificación que nos ha dado Dios nuestro Señor. Hay ocasiones en que Dios permite las tentaciones para que tengamos mayor fortaleza espiritual, mayor fortaleza de carácter, para que aprendamos incluso de las caídas en las que podemos llegar a incurrir, etcétera. Tienen una razón de ser esas tentaciones. Entonces, eso lo tenemos que comprender. Las cosas malas que vemos, que pueden ser esas tentaciones también, pues realmente tienen un fin bueno. Dios permite que pasen esas cosas para nuestro máximo bien, porque si nosotros vencemos esas tentaciones, vamos a adquirir mayores méritos, mayores gracias, mayor grado de gracia en esta vida y que se va a traducir en mayor gloria en el cielo. ¿Cuál es la táctica que utiliza el demonio? ¿De qué manera actúa en contra nuestra? Y si recuerdan un poquito lo que hemos visto acerca del discernimiento de espíritus, llegamos a comprender cuándo lo que nos está inspirando a hacer algo viene de Dios, viene de nuestro ángel de la guarda o viene del mismo demonio, para que podamos ver cuándo está actuando el demonio y qué táctica es la que utiliza él para querer hacernos caer en pecado. Eh, no puede el demonio obrar directamente sobre nuestras facultades superiores, que son el entendimiento y la voluntad. Aquí en este caso, el entendimiento y la voluntad son nuestras máximas potencias, son nuestras mayores facultades y en ellas no puede intervenir el demonio. Está entre Dios y nosotros, cada uno de nosotros. De tal manera de que si no puede forzar nuestra voluntad, quiere decir que nosotros somos libres de obrar de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Nos pone la tentación el demonio, nosotros decidimos, ¿la acepto o la rechazo? Pero depende de nosotros. Allí no puede intervenir el demonio. Sin embargo, sí puede obrar directamente sobre el cuerpo. Ustedes han visto, por ejemplo, en películas, eh, hablamos acerca de las películas de El exorcismo de Emily Rose, el exorcista, que fueron basadas en casos reales, y muchas otras que hablan acerca de exorcismos, que aun y cuando no sean reales, pues tienen la misma temática, tienen el mismo fundamento de que es el sacerdote en representación de Dios que está luchando en contra del demonio para expulsarlo del cuerpo que está poseyendo. Pero en muchas de esas películas ustedes han visto cómo el demonio llega a aventar contra la pared a un sacerdote, a alguna otra persona que se encuentre ahí presente, a la misma persona poseída. Entonces, el demonio tiene esa facultad, puede obrar sobre nuestros cuerpos, puede obrar sobre nuestros sentidos externos e internos. Entonces, puede hacer que nos cambie el gusto, el olfato, la vista, que lleguemos a tener ilusiones ópticas, auditivas, etcétera. Puede hacer que cambien esas cosas. Y también puede interferir en la memoria y la imaginación. Por eso los malos pensamientos. Allí donde se presenta esas cosas malas que llegamos a tener en la imaginación y que las podemos ver como si fueran reales en un momento dado, porque es la tentación que está poniendo el demonio. Y obviamente actúa sobre las pasiones que están basadas en el apetito sensitivo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos debilitándonos espiritualmente, por ejemplo, una persona que come constantemente en exceso, pues obviamente está cayendo en el pecado de la gula. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Pues actúa directamente en contra de esa pasión que se tiene o para hacer más viva esa pasión.
le pone alimentos más placenteros, más eh, de mayor deleite para la persona, y entonces se deja llevar por eso, ¿verdad? Entonces actúa también sobre nuestras pasiones el demonio. Y de esta manera obra indirectamente sobre la voluntad. No está forzando nuestra voluntad, no está quitándonos esa voluntad, pero nos hace que nosotros queramos aquello que nos está poniendo como tentación. Entonces, tenemos la libertad para poder rechazar aquella tentación, sí. Si nosotros no queremos, no vamos a caer en la tentación, pero si nosotros nos debilitamos, pues va a ser más difícil que podamos hacer un buen uso de nuestra voluntad, de nuestra libertad, y pues vamos a sucumbir más fácilmente en contra, en esas mismas tentaciones, como decimos. Entonces, decimos, obra indirectamente sobre la voluntad, cuyo consentimiento solicita por medio de los diversos movimientos de la sensualidad. Entonces, de esa manera, haciendo más apetitosos aquellos deleites, pues hace que la persona se incline más a caer en ellos. Y entonces uno ofrece completamente la voluntad para caer en el pecado. De esa manera es entonces como el demonio va actuando, luchando en contra de nosotros. Por otra parte, háyase limitado por Dios, que no le permite tentarnos más allá de nuestras fuerzas. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces es palabra de Dios nuestro Señor. Es algo que Dios nuestro Señor nos lo dice claramente. No vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Por lo mismo, podemos decir, si el demonio está limitado por Dios, va a hacer únicamente lo que Dios le permita. ¿Y por qué Dios le va a permitir ponernos tentaciones, ponernos ocasiones de pecado? Porque lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos la victoria sobre esas tentaciones, que venzamos la tentación, que nos fortalezcamos espiritualmente, que renunciemos a esas cosas por amor a Él, a Dios, y así vamos nosotros creciendo espiritualmente. Ese es el objetivo, esa es la voluntad de Dios nuestro Señor, y nosotros tenemos que unirnos a esa voluntad. Así es de que de esta manera podemos nosotros tener esa confianza. Va a llegar el demonio hasta donde Dios se lo permita. Si nosotros nos acercamos al demonio, entonces vamos a ser nosotros los responsables, los culpables. Y de esa manera vamos a estar mostrando nuestra voluntad de caer en esa ocasión de pecado. Nos dice Santo Tomás, no se ha de creer que todas las tentaciones que vienen sobre nosotros sean obra del demonio. Basta con nuestra concupiscencia, excitada por hábitos pasados y por imprudencias presentes, para dar razón de muchas de ellas. Es decir, no todas las tentaciones por las que pasamos las pone el demonio. Hay ocasiones en que el demonio está de lo más tranquilo, cruzado de brazos, nada más viendo que nosotros caemos y caemos y caemos y caemos, porque somos nosotros los que queremos caer, somos nosotros quienes buscamos la ocasión de pecado, somos nosotros quienes nos exponemos al riesgo de ofender a Dios, y de esa manera pues ya llevamos comprometida nuestra voluntad. Así es de que en la gran mayoría de las ocasiones, como decía, realmente las caídas que tenemos no son por tentación del demonio, son porque nosotros nos hemos ido acostumbrando a caer en el pecado, hemos ido haciendo esos malos hábitos, hemos ido debilitando nuestra voluntad, y por lo mismo no tenemos la fuerza suficiente para resistir a las tentaciones, porque no hay voluntad de nuestra parte. Entonces, una persona, vamos a poner el ejemplo, llega y se confiesa por decir algo de muchos pecados de impureza, y el sacerdote le deja una penitencia y le deja ciertas cosas para que practique, si es el examen de conciencia, si es el rezo del rosario, si es la meditación, si, en fin, lo que vea el sacerdote, el confesor, como más propicio para que aquella persona pueda ir dejando de caer en pecado. Y resulta que acerca a confesar al tiempo
y ha pasado mucho tiempo desde la confesión anterior. Ya con eso tenemos una mala señal. Sin la confesión no vas a poder dejar de cometer esos pecados. Si te alejas de la confesión, es porque ya te dejaste envolver por los pecados nuevamente. Entonces, ya hay una mala señal en eso. Segundo, ¿cumpliste la penitencia? No, no la he cumplido. Oye, te tardaste en confesar y luego aparte no cumples la penitencia. La penitencia, como se los he dicho, es la primera muestra que damos del propósito de la enmienda. Si no podemos rezar 10 Padres Nuestros, 15 Aves Marías, pues menos vamos a hacer esa lucha en contra de las tentaciones, menos vamos a hacernos violencia a nosotros mismos para acabar con aquellos malos hábitos. Entonces ya tenemos ahí la segunda mala señal, en que desgraciadamente no se cumple con la penitencia. Las recomendaciones que le hice, ¿cumplió con ellas? No, pues tampoco. Pues entonces ya de esa manera se ve que no tiene propósito la enmienda a la persona. Entonces, ¿todavía le echamos la culpa al demonio? No, tú en lo personal eres quien tiene la culpa, eres quien tiene que asumir esa responsabilidad. Soy yo quien, perdón, soy yo quien me estoy convirtiendo en mi propio demonio. Soy yo quien me estoy convirtiendo en mi propio enemigo, porque yo me estoy atacando al momento de ponerme en las ocasiones de pecado y no hacer nada para corregir esas deficiencias. Entonces, por eso, las mismas caídas en el pecado, el mismo error de ponernos en las ocasiones de pecado, el correr riesgos innecesarios, el no poner medios que luchen en contra de esas tentaciones u ocasiones, pues todo eso hace que se presenten las caídas. Ya no hablamos del demonio entonces, hablamos de nosotros mismos. Por eso no debemos estar echando la culpa siempre al demonio. Debemos tomar en consideración que en gran medida nosotros somos responsables de muchas caídas en el pecado sin tener ni siquiera la necesidad de que el demonio nos ponga la tentación. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuáles son los remedios que se presentan en contra de la tentación diabólica? El demonio nos pone la tentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El primer remedio es la oración humilde y confiada para poner de parte nuestra a Dios y a los ángeles buenos. Una oración, pero una oración dice humilde y confiada. Una oración humilde es aquella que no implica el que se le esté reclamando a Dios, el que no se le está exigiendo a Dios. Señor, te lo estoy pidiendo y no me haces caso. Señor, ¿hasta cuándo voy a dejar de caer en esos pecados? Si tú quisieras, ya hubiera dejado de caer. No, 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 espérame. O sea, no es Dios el que va a hacer toda esa lucha. Somos nosotros quienes tenemos que acabar con aquellas ocasiones de pecado. Porque tenemos que comprender esto. Al momento de recibir nosotros el bautismo, se nos da la gracia santificante. Recibimos la confirmación, aumenta la gracia santificante. Recibimos diferentes bendiciones, va aumentando esa gracia en nuestras almas. Nosotros nos vamos fortaleciendo. Llegamos al momento de la primera comunión, recibimos ya no nada más las gracias, sino recibimos a Dios mismo. Entonces, hasta allí vamos por buen camino. El problema es posteriormente que nos alejamos de los sacramentos y es donde se va dando esa debilidad, es donde vamos comprometiendo nuestra voluntad para caer en pecado. Y por esa razón, desgraciadamente, pues nosotros somos responsables de todas esas caídas, porque Dios nos da todos los medios en la Iglesia Católica para evitar las caídas en todos los pecados mortales. Así lo vemos en un San Francisco de Asís, en una Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, San Luis Gonzaga, San Luis Rey de Francia, etcétera. Muchos casos de personas que a lo largo de toda su vida no cometieron ni siquiera un solo pecado mortal. Nosotros tenemos la facultad de hacer lo mismo
en la medida en que nos acercamos a los sacramentos. No nos acercamos a ellos, nosotros somos responsables de todas esas caídas porque nos vamos debilitando. Y por lo mismo, nuestra oración tiene que ser humilde, porque nosotros somos los responsables, porque no nos acercamos a los medios que Dios nos ha dejado. Entonces, hay personas que duran años cometiendo pecados gravísimos, de repente, por gracia de Dios, quieren dejar de caer en pecado y se desesperan porque en un mes vuelven a caer otra vez en esos pecados. Oye, espérate, si duraste años para arraigar ese vicio, pues dale cierto tiempo de oportunidad a Dios y a ti mismo para poder dejar de cometerlo esos pecados. No se trata de milagros, no se trata de magia, se trata de un esfuerzo, un ejercicio que tenemos que hacer. Por eso tenemos en la Iglesia católica lo que es la teología ascética y mística, porque la teología ascética significa la ascesis, el ejercicio, la práctica que estamos haciendo para fortalecernos en contra de las tentaciones. Entonces, allí es donde está esa ascesis, en ese ejercicio que debemos nosotros realizar. Entonces, nuestra oración tiene que ser humilde, asumir nuestra responsabilidad y tiene que ser con mucha confianza en Dios. Señor, yo sé que si yo pongo todo lo que está de mi parte, tú vas a poner también todo lo necesario para que yo deje de cometer estos pecados y que yo tenga la fortaleza suficiente para vencer esas tentaciones. Entonces, esa oración humilde y confiada es para poner de nuestra parte a Dios y a los ángeles buenos. ¿Quién contra Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces, si Dios está de nuestra parte, si nosotros estamos unidos a Dios y a los ángeles buenos, pues obviamente no va a poder hacer nada el demonio en contra de nosotros. Así es de que esa oración constante con humildad y confianza nos puede ayudar mucho para vencer esas tentaciones. El segundo medio es el uso confiado de los sacramentos y de los sacramentales. Los sacramentos, pues sabemos, bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extremunción, orden sacerdotal y matrimonio. No los podemos utilizar todos al mismo tiempo, ni ni en las mismas circunstancias, ni en el mismo estado de vida. Pero lo que sí podemos estar haciendo constantemente todos es confesión y comunión. Entonces, tenemos que estar continuamente acercándonos a ambos sacramentos para que podamos ir aumentando esa gracia en nuestras almas. Aparte de los sacramentos, tenemos también los sacramentales. Santa Teresa de Jesús recomendaba mucho el agua bendita. Es de gente piadosa a la entrada de sus casas tener una pequeña pilita donde se pone el agua bendita para que uno al entrar y al salir agarre agua bendita, se santigüe con ella, y ese es un sacramental. Un sacramental nos ayuda para borrar los pecados veniales. Entonces, de esa manera vamos fortaleciéndonos porque vamos limpiando nuestra alma de esas faltas pequeñas que llegan a ser un lastre para nosotros en ocasiones. Santa Teresa de Jesús recomienda mucho esta práctica del agua bendita porque dice que al demonio le enfurece el agua bendita porque cómo es posible que él se ha vencido con simple agua. Pero obviamente no es agua simple, sino es agua bendita. Entonces, allí tenemos esa bendición que el sacerdote, en representación de Dios, pues le ha dado a esa agua. Así es de que con ese sacramental, pues podemos ir nosotros limpiando nuestra alma y fortaleciéndonos espiritualmente para poder vencer las tentaciones. Tenemos otros sacramentales, ¿verdad? El Yo Pecador, el Padre Nuestro, la ceniza, que viene el miércoles de ceniza, con el favor de Dios, el día 22 de este mes de febrero. Entonces, ese tipo de prácticas nos ayudan mucho también para que estemos nosotros en la presencia de Dios. En un momento dado me pongo agua bendita, en otro momento rezo un Padre Nuestro, luego rezo un Yo Pecador, luego un golpe de pecho, etcétera. De esta manera estoy
haciendo uso de esos sacramentales para vivir en la presencia de Dios. Y estoy más al pendiente de cuando el demonio me pone una tentación, poder actuar de inmediato para rechazarla. Debemos estar siempre con esa confianza. Siempre vamos a tener la capacidad para resistir a esas tentaciones, porque todo depende de nuestra voluntad, aun y cuando sea el mismo demonio el que ponga esa tentación, porque no puede interferir en nuestra voluntad ni en nuestro entendimiento. ¿Ok? El medio postrero, el último medio, es un absoluto desprecio del demonio. Aquí también vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús y pongo toda la frase, el texto de ella, para que veamos cómo nos dice Santa Teresa sobre ese desprecio del demonio. Dice, son tantas veces las que estos malditos, refiriéndose a los demonios, me atormentan y tampoco el miedo que yo ya les he, como decir que yo ya les he puesto, con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia. Lo que decíamos antes, que debemos tenerlo claro. Tener esa conciencia de que ellos no van a poder hacer nada si Dios no se los permite. Lo que sucedió con San Juan Bosco en aquella ocasión, creo que ya les había dicho ese ejemplo de cómo se le presenta un perro descomunal, rabioso, ladrándole como queriendo morderlo. Se da cuenta San Juan Bosco de que no puede ser un simple perro, que se trata de un demonio, y se tranquiliza y entonces le dice, si Dios te ha mandado para que me hagas un mal, adelante, pero si no, retírate, como diciendo, no me interesa, vea lo que puedas estar ladrando. Entonces desaparece aquella visión. Así igual nos lo dice Santa Teresa de Jesús. Sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos, quedan con menos fuerza y el alma muy más señora. Es decir, en la medida en que nosotros no le hacemos caso al demonio con sus tentaciones, y lo hemos dicho en particular cuando se presentan los malos pensamientos, malas imaginaciones, particularmente cuando estamos en oración, despreciamos aquella tentación. Yo estoy platicando con Dios, ni te me acerques, ¿verdad? Es como cuando estoy haciendo una obra importante y anda por ahí una mosca. La mosca es incómoda, pero yo me enfoco en lo que estoy haciendo y desprecio aquella mosca y yo me estoy concentrando en lo que es más importante. Entonces, igual en este caso, es más importante estar platicando con Dios nuestro Señor, manifestarle el amor que le tenemos, que estar ocupándonos de aquella tentación que nos pone el demonio. No me molestes, no le hago caso y yo me enfoco a estar en esa comunicación con Dios. Entonces, de esa manera va debilitándose el demonio en contra nuestra y nuestra alma va fortaleciéndose en contra de esas tentaciones. Porque son nada sus fuerzas del demonio si no ven almas rendidas a ellos y cobardes, que aquí muestran ellos su poder. Allí, cuando el alma, la persona, se siente débil, muestra pusilanimidad en contra de las tentaciones, cuando llega a darse ese escrúpulo inclusive de, híjole, y si caigo en pecado, y ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, Señor? ¿Por qué lo permites? Y esa angustia no es más que pusilanimidad. Entonces, allí es donde el demonio asume más fuerza. Allí es donde él se enseñorea en contra de esa alma. Por eso nosotros no. Debemos tener una confianza plena en la providencia de Dios. Señor, tú quieres que pase por esa tentación, voy a pasar por ella, voy a luchar en contra de ella, voy a alejarme de toda ocasión de pecado, no le voy a hacer caso y de esa manera decidirnos a vencer la tentación. Así es de que no debemos nosotros darle crédito a esas tentaciones que pone el demonio. Tenemos que mostrar, dice Santa Teresa, un absoluto desprecio al demonio. ¿Sí? Bien, terminamos de esa manera con lo que es la lucha en contra de los enemigos del alma. Vamos a entrar ahora en lo que es el examen de conciencia. En varias ocasiones
de pasadita hemos hablado acerca del examen de conciencia y les he dicho que el examen de conciencia es sumamente importante, es realmente fundamental para nuestra vida espiritual. Es sorprendente, es impresionante cómo en lo que es la orden de los franciscanos se les dice a ellos que la obra más importante que tienen es el examen de conciencia. Y es una tristeza que muchos franciscanos no hagan el examen de conciencia. Cuando dice uno que si no haces lo más importante, vas a hacer lo menos importante. ¿De qué te va a servir aquello otro si no haces lo que te va a ayudar más en tu vida espiritual? Entonces, tenemos nosotros, aun y cuando no seamos franciscanos, que valorar, apreciar lo que es realmente de importante el examen de conciencia para nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, una persona que no hace el examen de conciencia no se conoce a sí mismo, no sabe cuál es su defecto dominante, no sabe cuáles son las tentaciones, las ocasiones de pecado, en qué horarios donde se pone expuesto a mayores faltas, cuáles son sus principales caídas, etcétera. Por eso hay mucha gente que llega al sacramento de la confesión y, ay, padre, qué vergüenza, otra vez volví a caer en lo mismo. Si sabes que estás cayendo en lo mismo, pues entonces tienes que ver cuáles son los errores que estás cometiendo. Tienes que analizarte, tienes que examinarte para conocerte correctamente y entonces decir, estos son los errores en los que estoy cayendo, estas son las deficiencias que tengo y por eso estoy cometiendo otra vez esos mismos pecados. Tristemente hay ocasiones en que uno le dice, hágale de esta manera, ponga estos remedios, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque se vuelven a alejar de la confesión, porque les entra por una oreja y les sale por otra, porque como dice nuestro Señor en la parábola del sembrador, aquella semilla que se esparce, hay veces en que cae en terreno óptimo y bueno, pero hay otras ocasiones en que no. ¿Verdad? Y que aun y cuando haya una aparente buena disposición, desgraciadamente desaparece en muy poquito tiempo. Entonces, no se pone en práctica lo que se le está diciendo por parte del confesor. Así es de que, por eso es muy importante que veamos, el examen de conciencia va a significar un parteaguas en lo que se refiere a nuestro avance en la vida espiritual. Si nosotros no utilizamos el examen de conciencia, lo más seguro es que nos estanquemos. ¿Y qué dice Santa Teresa de Jesús? En el camino de la vida espiritual, aquella persona que no avanza, forzosamente retrocede. Entonces, vamos por eso a ver el examen de conciencia para que nos demos cuenta cómo lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son las reglas generales? En primer lugar, invocar las luces del Espíritu Santo. No se trata de hacer una contabilidad, eso lo debemos tener muy claro. No se trata de 5 mentiras, 8 corajes, 10 faltas de caridad. No, no se trata de una contabilidad, ni siquiera para el examen de conciencia que hacemos para nuestra confesión. No tiene que ser eso. Por eso tenemos que partir de invocar las luces del Espíritu Santo. Hay gente que acerca la confesión y hasta allí están tratando de recordar sus pecados. Padre, pues, pues yo me acuerdo, creo que de las cosas que he hecho, Padre, a mí me duele mucho y como que están haciendo tiempo con sus palabras para que les llegue a la mente qué pecados han cometido. No, no, no. El examen de conciencia tiene que ser diario para que al momento en que acerquen a confesar, ¡fum!, una repasadita y ya estoy listo para acercarme a la confesión. Entonces, si a eso le agregamos que como hemos dado la recomendación, en esta primera etapa de la vida espiritual, hacer el examen de conciencia por escrito es muchísimo mejor, porque no nos exponemos a que nos falle la memoria
por vergüenza, por temor, por errores de la vida que cometemos, etcétera. No, lo hacemos por escrito y ya llegamos y leemos tranquilamente nuestro examen de conciencia para que el Padre sepa en qué estado espiritual se encuentra aquella persona. Entonces, por eso, una regla general es invocar las luces del Espíritu Santo. Que Dios nuestro Señor nos ayude a poder ver, a poder darnos cuenta de cuáles son los pecados que hemos cometido. Pedir al Espíritu Santo que nos quite toda soberbia, porque tendemos a justificarnos de muchas faltas. Por eso, en la confesión no debemos decir el por qué. Debemos decir cuál es el pecado que hemos cometido y si se trata de un pecado mortal, cuántas veces lo hemos cometido. Entonces, eh, porque muchas veces nos justificamos en esos porqués, ¿sí? Padre, cometí el pecado de que falté a misa, ¿por qué? Ah, pues es que yo quería venir y sí tenía la intención, pero luego fíjese qué pasó y ya hacen toda una novela allí y parece que se están justificando, que quieren que uno les diga, no, hombre, no cometiste pecado, faltaste o no faltaste, ¿verdad? No, pues si falté, ok, ese es el pecado, faltaste a misa el domingo. Cuando la persona faltó a misa porque estaba enfermo, porque estaba a más de 1 hora y cuarto de donde celebra la Santa Misa, por una imposibilidad física o moral para asistir a misa, pues no necesita ni confesarlo siquiera, porque no cometió pecado la persona. Si estoy confesando el pecado, falté a misa, no necesito entonces decir el por qué. Simplemente falté a misa y asumo humildemente mi responsabilidad. Por eso decimos, nos ponemos en la presencia de Dios, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder apreciar verdaderamente cuáles son los pecados en los que llegamos a incurrir. Debemos ponernos delante de Jesús. Para nuestra imaginación llega a ser mucho mejor el ponernos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y así como decíamos ahorita que nuestro Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Si nosotros lo vemos en ese momento, si nosotros nos imaginamos que estamos delante de nuestro Señor Jesucristo y lo escuchamos decir esas palabras, ¿qué es lo que van a provocar en nuestro interior? ¿De qué manera va a mover nuestro corazón el escuchar esas palabras de nuestro Señor? Pues nos vayan a llevar a decir, ¿en dónde estoy ubicado yo? ¿Estoy con nuestro Señor o estoy en contra de nuestro Señor? Para que de esa manera, ante la presencia de Dios, podamos realmente darnos cuenta, verificar en qué lugar nos encontramos, ¿sí? Entonces será cuando entraremos en lo más hondo de nuestra alma. De los actos exteriores subiremos hasta las cualidades interiores que los inspiran y son su causa. Es decir, partimos de las obras exteriores. Si fueron mentiras, si fueron ofensas, si fueron pecados de lujuria, si fueron pecados de gula, etcétera. ¿Cuáles son los pecados? Y como decíamos, ¿son pecados mortales? ¿Cuántos pecados mortales? Si dejamos pasar mucho tiempo, pues quizás no vamos a saber exactamente, pero un número aproximado o más o menos cuántas veces caemos en una semana o en un mes, dependiendo de la falta cometida, ¿verdad? Si, por decir algo, tengo 6 meses sin acercarme a confesar, bueno, he faltado a misa, ¿cuántas veces? Pues no me acuerdo exactamente, pues más o menos, pues no sé, en un mes, ¿cuántos domingos faltas a misa? Pues falto 2 o falto 3. Ok, ya nos vamos dando cuenta qué tantos son los pecados que está cometiendo la persona. Pero luego de esos actos exteriores pasamos a las cualidades interiores. ¿Qué es lo que inspira el caer en esas faltas? Falté a misa, ¿por qué? Por pereza, porque me voy de diversión con mis amigos. ¿Cuál es la causa que me lleva a caer en esos pecados? Si son pecados de gula, pues es que
acostumbro mucho comer en la calle y pues busco lugares donde me dan mucho de comer, etcétera. Vamos viendo cuáles son las razones por las cuales caemos en esos pecados, no para justificarnos, sino para conocernos y poder decir qué es lo que tengo que corregir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas o cualidades interiores que se convierten en la causa de los pecados exteriores en los que llegamos a incurrir? Entonces, de esa manera, vamos nosotros adentrándonos ya en nuestra alma para conocer los pecados que estamos cometiendo. Es a veces útil, especialmente para los que comienzan a hacer el examen que decíamos antes por escrito, para fijar más la atención y poder comparar el resultado de cada día y de cada semana. Aquí hay que tomar en cuenta esto. Ahorita decíamos, para que no se nos olvide al momento de la confesión, llevamos nuestro examen de conciencia por escrito, pero no es nada más para eso, sino para que al estar haciendo nuestro examen de conciencia diario, ya nos referimos aquí al examen de conciencia no para la confesión, sino el examen de conciencia diario que debemos hacer. Tenemos la capacidad de decir cuántos pecados cometimos en la mañana, cuántos en la tarde, cuántos el día lunes, cuántos el día martes. Y de esa manera vamos comparando para que podamos apreciar mejor cuáles son las ocasiones de pecado, cuáles son los momentos en que llegamos a ofender más a Dios. Entonces, vamos conociendo mejor si vamos avanzando o vamos retrocediendo. Si antes cometía 5 pecados de esa materia al día, ahora estoy cometiendo 10. ¿Qué está pasando? Me descuidé, dejé de hacer penitencias, dejé de hacer oración, no me estoy acercando a la confesión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy cometiendo más pecados? Voy mejorando. ¿Qué es lo que hice? Ya están disminuyendo los pecados. Porque ahora asisto también a misa entre semana, porque ahora me confieso más frecuentemente, porque ahora cuido de estar rezando mi rosario todos los días. Ya estoy viendo entonces cuál es el remedio, cuál es el arma que me está ayudando para ir eliminando esos pecados. Entonces, me afianzo más de esos instrumentos que tenemos dentro de la religión para que podamos seguir en ese avance espiritual. Entonces, decimos, así fijamos más la atención y podemos comparar el resultado de cada día y de cada semana para que vayamos viendo ese avance o retroceso. Esas son las reglas generales que tenemos. Por otra parte, vemos cuáles son los métodos para examinar la propia conciencia. Tenemos un examen general y un examen particular. El examen general, como su nombre lo indica, es de todo. ¿Cuáles son los pecados en los que llego a incurrir en todo un día? ¿Sí? Todo lo que hacemos en un día, en qué pecados estoy cayendo en todo ese día. Y así estoy haciendo mi examen general. Y el examen particular es el que se trata, también como su nombre lo indica, de uno solo, un pecado en particular. ¿De cuál? Del pecado que es nuestro defecto dominante. Ya lo hemos comentado con anterioridad. Se trata de determinar el examen, el defecto dominante, viendo si cometo pecados graves. Bueno, los pecados graves van a prevalecer sobre los pecados veniales. Entonces, si yo cometo 50 faltas de caridad, pero un pecado de lujuria en el día o en la semana, ese pecado de lujuria va a ser mi defecto dominante, porque es un pecado mortal. Los pecados exteriores prevalecen sobre los interiores. Si yo me enojo, pero no lo manifiesto, y son igual 50 veces en los que caigo en ese enojo, pero no lo manifiesto. Sin embargo, caigo en 5 ocasiones en faltas de caridad para con el prójimo. Esas 5 faltas van a prevalecer porque son actos exteriores, porque ahí sí lo estoy manifestando, allí sí lo estoy expresando para con aquellas personas. Entonces, de esa manera,
podemos ir identificando cuál es nuestro defecto dominante. Si estamos en igualdad de circunstancias, todos son pecados mortales o todos son pecados veniales, todos son actos exteriores o todos son actos interiores, entonces vemos cuál es el pecado en el que caemos en mayor número de ocasiones. Y ese va a ser nuestro defecto dominante. Yo les hago la recomendación, hacer el examen general de conciencia durante 15 días y entonces allí podemos estar viendo diariamente cuáles son los pecados que estamos cometiendo y por lo tanto, cuál es el pecado mortal o el pecado exterior o el pecado que se comete más frecuentemente. Y ese va a ser nuestro examen de conciencia. Tenemos dificultad para reconocer el defecto dominante porque de este son obras exteriores, pero este es, a veces es pecado mortal, este me causa más problema, etcétera. Por alguna razón se me dificulta determinar cuál es el defecto dominante. Tranquilamente me acerco con el confesor. Padre, aquí está mi examen de conciencia de 15 días, pero no logro determinar cuál es mi defecto dominante. Me parece que es este, pero de repente me parece que es este otro, o veo circunstancias de este que quizás pudiera ser el defecto dominante. ¿Cuál me recomienda usted que tome como mi defecto dominante para que lo tome en mi examen particular de conciencia? ¿Sí? Esa es la forma en que podemos nosotros eh, distinguir el examen general del examen particular. Ahora, el examen general que todo buen cristiano debe hacer para conocerse y reformarse encierra 5 puntos. Son las 5 partes en que vamos a dividir nuestro examen de conciencia general. En primer lugar, debemos dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con el examen de conciencia, con lo que son los pecados que estamos cometiendo? Tiene mucho que ver, porque en la medida en que nosotros reconocemos todas las cosas que Dios nuestro Señor ha hecho por nosotros, todas las bendiciones, todas las gracias, todos los beneficios que Dios nuestro Señor nos ha otorgado, hace que nos sintamos más mal, que nosotros digamos, no puede ser que Dios me esté ayudando de todas estas maneras y desgraciadamente yo le esté pagando, ofendiéndolo, cayendo en pecado. Entonces, nos hace reconocer más la malicia de nuestros pecados. Es muy fácil que nosotros justifiquemos un pecado en contra de la caridad, por ejemplo. Sí, le pegué a esa persona, pero porque él ya me había hecho 10, 20 trastadas, ¿verdad? Por decir algo. Tendemos a justificarnos. Pero cuando decimos, ofendimos a Dios con esos pecados y nos damos cuenta de que para con Dios debiéramos tener únicamente agradecimiento por las inmensas bendiciones que hemos recibido de Él, entonces es cuando nos sentimos pequeños, gusanos, nada, porque decimos, no es posible. No puede ser que yo esté ofendiéndolo cuando yo solamente recibo cosas buenas de Él, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la primer parte de nuestro examen de conciencia, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. En segundo lugar, pedir gracia para poder conocer los pecados y lanzarlos. Es decir, pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude para conocer nuestros pecados. Lo que decíamos antes, esa invocación al Espíritu Santo para que nos dé luces a nuestro entendimiento para poder darnos cuenta de cuáles son los pecados que hemos cometido. Entonces, debemos pedir esa gracia para que dejemos a un lado soberbia, dejemos a un lado justificaciones, dejemos a un lado amor propio y que pensemos objetivamente cuáles son los pecados que hemos cometido. Y como decíamos, no para hacer un recuento, no para hacer una contabilidad, sino para lanzarlos, para alejarlos de nosotros. Que tengamos la firme voluntad, una vez que conocemos nuestros pecados, de que luchemos en contra de ellos, que los lancemos de nuestra alma para que no vuelvan a presentarse en nosotros nuevamente. ¿Ok? En tercer lugar, demandar cuenta al ánimo
desde la hora que se levantó hasta el examen presente. Es decir, vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude para darnos cuenta desde que nos levantamos hasta que hicimos nuestro examen de conciencia de cuántas faltas son en las que incurrimos, de hora en hora o de tiempo en tiempo. Primero del pensamiento y después de palabra y después de obra, ¿sí? De esa manera vamos nosotros advirtiendo más fácilmente cuáles son los pecados cometidos. En la mañana, ¿qué pasa cuando me despierto? En ese momento, pues resulta que yo no me quiero levantar para empezar, ¿verdad? Estoy retrasando el momento para levantarme, entonces quizás allí estoy cayendo en el pecado de la pereza. Entonces, a lo mejor estoy incurriendo desde ese momento en la primer falta del día. Ya luego, pues resulta que me tengo que arreglar, asear, eh, luego ya desayunar, si me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a la escuela. ¿Qué pasa en esos momentos? Si me enojo con mis padres porque me están apresurando, ya estoy cayendo en pecado de ira. Empecé con el pecado de la pereza, ahora caigo en el pecado de la ira, ¿verdad? Puede ser una falta contra la caridad en el hecho de que salgo a la carrera y ni siquiera me pongo atención a los miembros de mi familia porque me interesa más llegar rápido al trabajo y no tengo las atenciones debidas para la esposa, para el marido, para con los hijos, etcétera, dependiendo del estado de vida que tenga cada persona. Entonces, de esa manera, vamos viendo parte por parte de nuestro día y así vamos advirtiendo mejor los pecados que hemos estado cometiendo. Eh, Hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo que es el reloj espiritual o ese despertador espiritual, que consiste en que antiguamente los religiosos, cada vez que escuchaban las campanadas de la iglesia, que ordinariamente eran cada hora, eh, pues resulta que ellos se ponían en la presencia de Dios, examinaban su conciencia, ofrecían sus obras a Dios. Entonces, si nosotros podemos estar haciendo ese ofrecimiento, estar en la presencia de Dios, como decíamos antes, pues de esa manera la persona puede apreciar mejor al hacer el examen de conciencia cuáles son los pecados que ha cometido. Entonces, decimos, empezamos por los pecados de pensamiento, luego los pecados de palabra y luego los de obra, ¿sí? Para que vayamos viendo cómo el pecado va agravándose, cómo va aumentando y que desgraciadamente la malicia va siendo mayor y va siendo más lo que ofendemos a Dios nuestro Señor con esos pecados. Y obviamente una vez que ya analizamos todos los pecados, tenemos que pedir perdón a Dios de las faltas cometidas. Entonces, mostrar ese arrepentimiento y buscar que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento perfecto, lo que es una contrición. Que no sea un arrepentimiento imperfecto porque me puedo condenar, porque no voy a ir al cielo. No, no, no. Por amor a Dios nuestro Señor, que vayamos perfeccionando ese arrepentimiento para que nos lleve verdaderamente a un propósito de la enmienda, a poner los medios prácticos para dejar de cometer esos pecados. ¿Qué es el quinto punto? Proponer enmienda con su gracia. Es decir, no por nosotros, no caer en la soberbia de que yo solo voy a vencer los pecados, que es el error que comete mucha gente que no quiere ni siquiera acercarse a la confesión. ¿Por qué? Ah, es que lo voy a hacer hasta que termine con este vicio, hasta que me aleje de esta persona, hasta que deje de caer en estas faltas. No, tiene que ser con la gracia de Dios, porque si no, lo único que estamos haciendo es aplazar más el tiempo de nuestra conversión y estamos exponiéndonos a que nunca llegue esa conversión y nos vamos a condenar por toda la eternidad. Por eso debemos nosotros proponernos, comprometernos ante Dios de enmendar nuestra vida. Y decimos, ese proponernos tiene que ser de manera práctica. ¿Qué es lo que voy a hacer
para dejar de cometer esos pecados. Por eso lo que decíamos, tenemos que conocernos para saber cuáles son las causas de pecado, cuáles son las ocasiones en que me estoy poniendo, qué es realmente lo que está significando mayor obstáculo para mí en mi vida espiritual. Y entonces atacar esos puntos, ¿verdad? Entonces, decimos, con la gracia de Dios, nos vamos a proponer hacer lo que sea necesario para enmendarnos, para cambiar. Y luego rezar el Pater Noster, el Padre Nuestro. Esto es importante porque recuerden que allí decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, pedimos perdón a Dios nuestro Señor de nuestras faltas. Y al momento de decir, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, significa también, así como nosotros vamos a poner lo que está de nuestra parte para subsanar nuestras deficiencias, para limpiar nuestra alma, para cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, no es, perdóname porque tú eres misericordioso, perdóname porque yo voy a hacer lo suficiente para corresponder a tu misericordia. Entonces, tenemos que considerar, es parte y parte, lo que a nosotros nos corresponde hacer con la gracia de Dios y todo aquello que Dios obra en nosotros con su gracia. Así es de que, por eso es importante no rezar de corredito el Padre Nuestro, sino meditarlo el Padre Nuestro en ese momento para que podamos tener una voluntad firme de la enmienda de nuestra vida. ¿Ok? Ahora, el examen particular. Ya hablamos sobre el examen general, ahora hablamos acerca del examen particular. La elección de materia ya la decíamos ahorita. ¿Cómo le hacemos? Primero, si hay pecados mortales. Segundo, si hay pecados exteriores. Y tercero, en igualdad de circunstancias, el pecado que se cometa con mayor frecuencia, en mayor número de ocasiones. ¿Ok? Ahí entonces tenemos la forma más sencilla de elegir la materia. Otra forma que podemos nosotros usar para elegir la materia, sobre todo cuando están chicos, ¿verdad? Los niños, adolescentes, pues es hablar con sus papás. ¿Tú qué crees que pase conmigo? ¿Cuál sea mi defecto dominante? ¿De qué piensas que debiera yo hacer mi examen particular de conciencia? ¿Verdad? Para que nuestros padres nos puedan dar la orientación necesaria al respecto, porque quizás pues ellos nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos por la edad en la que uno se encuentra en ese momento. Hay ocasiones en que la persona puede ser de conciencia escrupulosa y entonces el platicar con la familia puede ser una buena decisión también para decir, bueno, ¿cuál ven ustedes que es mi defecto dominante? O en tercer lugar, tengo una amistad espiritual, hay una persona que conoce bien de la vida espiritual, que lleva una buena relación con esa persona, o tengo la confianza para acercarme con el sacerdote y de esa manera, pues puede conocerme mejor y preguntarle cuál es su consejo, cuál es su apreciación que tiene sobre mí para decir cuál es mi defecto dominante. Entonces, tenemos esos medios para poder determinar cuál es la materia que vamos a elegir como defecto dominante y sobre lo cual pues vamos a hacer nuestro examen particular de conciencia. Hemos de atacar el defecto dominante esforzándonos en practicar la virtud contraria. Esto es algo básico. Si yo me dejo llevar mucho por el pecado de la ira, ¿qué tengo que hacer? Pues actuar con la debida paciencia. No darle importancia a lo que está sucediendo, alejarme de la situación que se está presentando para tranquilizarme primero. Eh, Hay que tomar en consideración que muchas veces nos enojamos de la nada, que somos nosotros irascibles, que no hemos controlado nuestro carácter, que no lo hemos conducido correctamente y que estamos echándole la culpa a los demás cuando realmente somos nosotros los responsables. Hay, por ejemplo, algunas señoras
que llegan y se confiesan y dicen, padre, es que mi esposo me hace enojar, se burla de mí, le gusta estar jugando, haciéndome enojar, y no se ha dado cuenta, y sigue cayendo en el juego usted también. Si ya se dio cuenta de que él lo hace por sacarla de sus casillas, por hacerle enojar, muchas veces incluso para decir, mira, ya te estás enojando, ¿para qué te confías entonces? ¿Verdad? Sucede así en muchas ocasiones. Y desgraciadamente somos tan ingenuos que se cae en ese ardid. Entonces, señora, si usted está viendo que su esposo lo hace de esa manera, quiere hacerla desatinar, quiere estar jugando con usted, quiere estarle echando en cara que usted se acerca a misa, se confiesa y no ha cambiado, pues no caiga en ese juego, no le preste atención, no le haga caso, actúe con la debida paciencia, haga como si no lo escuchara, póngase a rezar, póngase a cantar, póngase a hacer sus ocupaciones que tenga y ya, de esa manera no se deje llevar por el coraje en ese momento. Entonces, hay que conocernos cuál es el defecto que tenemos, cuál es la virtud contraria y la practicamos esa virtud. Y de esa manera vamos también esforzándonos para poder eliminar aquella deficiencia con la práctica de la virtud contraria. Luego que escogemos la materia del defecto dominante, se comenzará por evitar las manifestaciones exteriores del defecto aquel, para quitar todo aquello que turba o escandaliza al prójimo. Eso es muy importante. Fíjense, ha habido ocasiones en que algunas personas se confiesan y dicen, tuve pláticas indecentes con otras personas y en la confesión uno les dice, es que tiene que evitar esas pláticas porque está escandalizando a la demás gente. Y luego dicen, no, no se escandalizaron con eso. No dije yo que se asustaron de escuchar esas pláticas. No dije yo que se impresionaron de la plática que se tuvo, no. Dije que se escandalizaron. Al hablar de escándalo en la vida espiritual, se refiere a que somos ocasión de que la otra persona caiga en pecado. Entonces, en esas pláticas indecentes, no solamente estoy haciendo cómplices a los demás, sino que me hago cómplice de los pecados que quizás cometan aquellas otras personas después a consecuencia de esa plática indecente. No sabemos lo que le pueda producir. ¿Cuántas veces simplemente va a estar recordando aquella mala plática y va a estar otra vez recreándose en ella y otra vez pecando, ofendiendo a Dios nuestro Señor? Entonces, ahí es donde está ese escándalo hacia el prójimo, en que somos nosotros ocasión para que las otras personas cometan el pecado. Eso es el escándalo en la vida espiritual. Entonces, decimos, ya sé cuál es mi defecto dominante. Lo primero que voy a hacer es evitar que se manifieste exteriormente. Decíamos ahorita el ejemplo de la señora que su esposo supuestamente la hace enojar. Les digo supuestamente porque siempre debemos tener bien claro, nadie nos hace enojar, nadie nos hace caer en pecado. Como lo hemos visto, ni siquiera el mismo demonio. Cometemos el pecado porque nosotros queremos, nos enojamos porque nosotros queremos, somos quienes hemos prestado nuestra voluntad para cometer aquel pecado. Entonces, si yo me enojo por lo que está haciendo aquella otra persona, pues hay gente que dice, es que no le dije nada, me estaba aguantando, pero llegó un momento en que ya no me pude aguantar y ya, le dije una mala palabra, me enojé, grité, le pegué, etcétera, ¿sí? El esfuerzo de dejarlo en nuestro interior es muy bueno, porque eso nos hace que demos el primer paso, que avancemos el primer escalón para poder llegar a esa paciencia, para que podamos dominar aquel defecto que tenemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es, no importa que yo esté enojado,
en mi interior, pero que no se dé cuenta la otra persona. Ya luego me voy al cuarto, me desahogo, grito, etcétera, lo que yo quiera para sacar aquello, pero ya sin estar escandalizando, sin estar ni siquiera dándole la razón a la otra persona de que estamos cometiendo el pecado. Estamos en el primer paso, ya el segundo paso será que ni siquiera nos interese lo que nos digan, ¿verdad? Que podamos nosotros estar con toda tranquilidad ante cualquier circunstancia adversa. Lo que les he dicho en muchas ocasiones, no debemos nosotros depender de lo que dicen, hagan o piensen otras personas, ni emocional, ni mucho menos espiritualmente. No debemos de entregarnos a los demás para que hagan con nosotros lo que quieran. No, tenemos nosotros que dominarnos, controlarnos y ser los dueños de nuestros propios actos. Entonces, por esa razón, vamos a empezar evitando las manifestaciones exteriores de aquel defecto que se tiene, aquel defecto dominante. Mas no nos vamos a quedar ahí, sino debemos pasar enseguida adelante. A ver la causa interna de nuestras faltas, por ejemplo, a los afectos de odio o al deseo de sobresalir en la conversación, etcétera, que pudieran ser el origen de ellos. Pasamos entonces, como decíamos en el examen general de conciencia, a la causa interna. ¿Qué es lo que me provoca caer en ese pecado? Y así de esa manera decimos, tengo esa inclinación a sentir odio por los demás. Hay ocasiones en que es que este hizo esto y lo odio por eso. No más por eso. O sea, ¿te afecta a ti lo que dijo aquella persona, lo que hizo? No, pero está mal, padre. Sí, pero no es posible que si él está mal, también tú vas a estar mal cometiendo el pecado del odio. Entonces, no podemos caer en eso. No debemos de echarle la culpa a los demás. Yo soy quien tengo la afición, el afecto al pecado de la ira, y la ira me está llevando al odio hacia mis semejantes. Entonces, hay ocasiones en que ese odio, esa falta de caridad, ese tipo de sentimientos consentidos pueden ser incluso hasta más graves que las faltas que estamos viendo en el prójimo. Entonces, por eso tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros. Hay ocasiones en que son los pecados de las críticas, las murmuraciones, estar, como decimos, sacándole la garra a la gente, hablando de sus defectos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones uno está con ciertas personas y se le va la boca y hablar y hablar y hablar. Hay gente que inclusive para darle más sabor a lo que dice, pues dice mentiras, hace más escandalizante aquella conversación que está haciendo. Entonces, no debe ser así. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos está llevando a cometer aquel pecado. Estamos, recuerden, hablando del examen particular de conciencia, entonces estamos refiriéndonos al defecto dominante. Vemos cuál es la causa de ese defecto dominante en particular. Importa mucho no limitarse al aspecto negativo de las virtudes, es decir, no se trata de lo que no se debe hacer, sino se trata de lo que sí tenemos que hacer. El aspecto negativo es luchar en contra del defecto y en ocasiones esto llega a ser muy desgastante porque es estarme cuidando de todo, es estar al pendiente de todo. No, lo importante es que vayamos a practicar la virtud opuesta, como lo decíamos antes, a esos defectos. No se trata de suprimir, si no se suprime de verdad, sino lo que se sustituye. Es decir, no vamos a acabar con aquel defecto dominante, sino hasta que lo hayamos sustituido. No dejo de odiar a la gente, sino hasta el momento en que la quiero, en que tengo caridad para con ellos.
no dejo de caer en el pecado de lujuria, no dejo de controlar ese pecado, sino hasta que abrazo la virtud de la castidad, etcétera. De esa manera, entonces, nosotros tenemos que ver que si evitamos caer en el pecado, es bueno, pero puede ser muy cansado, puede ser muy pesado, como decía, muy desgastante. Y eso entonces nos puede llevar a nosotros a que desgraciadamente nos agotemos y no tengamos ya la voluntad de energía para seguir luchando en contra del pecado. Entonces, se trata de ir practicando la virtud contraria para que eso sea lo que vaya ocupando el lugar, lo que vaya ocupando nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro corazón de estar haciendo lo que es bueno. Para adelantar con mayor seguridad, dividiremos la materia de nuestro examen según los grados de las virtudes. Fíjense bien en esto. Vamos a ir gradualmente, de manera de que no acometamos de una vez toda la virtud, sino solo algunos actos que dicen mejor con nuestras particulares necesidades. Es decir, una persona puede decir, mi defecto dominante es la soberbia. Para empezar, vamos viendo de qué manera se manifiesta la soberbia. Y esa soberbia se puede manifestar de diferentes maneras. Ok, ¿cuál es la más frecuente o la más grave de esas? Ah, pues esta situación. Tengo la soberbia en contra de mis padres porque no quiero que me manden, porque yo quiero hacer mi propia voluntad, porque me enojo cuando me mandan algo. Ok, no es únicamente una desobediencia, es una soberbia, pero ahí se manifiesta más. Entonces, vamos a practicar la virtud contraria, vamos a actuar con humildad. ¿Y qué va a ser por lo primero? Quedarme calladito cuando me manden algo. No decir nada cuando alguna cosa no me guste de las decisiones que se tomen, etcétera. Allí voy actuando con humildad. Ya con el paso del tiempo, le vamos agregando el ser serviciales, qué se les ofrece, en qué les puedo ayudar, qué quieren que haga. Ya adelantamos otro grado. Y así vamos, dependiendo del caso en particular que se trate, pues vamos avanzando para que vayamos nosotros entonces conociendo el proceso que tenemos que seguir para que se dé ese avance en la lucha en contra del defecto, pero decimos, colocando en lugar de un defecto una virtud, avanzar en ese sentido. ¿Cómo tenemos que hacer el modo cómo tenemos que hacer el examen particular de conciencia? El primer tiempo es que a la mañana, luego en levantándose, debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar. Son las palabras de San Ignacio de Loyola, que nos habla acerca del examen de conciencia general y particular, como nadie más lo ha hecho. Entonces, desde la mañana me pongo en la presencia de Dios y me propongo no caer en ese pecado, cuidarme muy particularmente de ese defecto. El tiempo que debemos durar es breve, dice San Ignacio, basta con 2 o 3 minutos al momento en que nos estamos vistiendo. Allí podemos hacer nuestro examen particular de conciencia como primer tiempo. El segundo es después de comer, pedir a Dios gracia para acordarse cuántas veces he caído en aquel pecado particular o defecto y para enmendarse adelante. Y enseguida haga el primer examen demandando cuenta a su ánima de aquella cosa particular de la cual se quiere corregir. Tenemos nosotros que llegar a ese segundo tiempo, que dice es después de comer. Hay personas que al principio se les puede dificultar hacer el examen de conciencia después de comer y luego en la noche. Si lo hacen en la noche como de principio, muy bien. Entonces, ya de esa manera, pedimos a Dios nuestro Señor que nos ayude para acordarnos de cuántas veces hemos caído. Como decíamos, vamos viendo tiempo por tiempo para darnos cuenta específicamente
sobre ese examen particular. Eh, discurriendo de hora en hora o de tiempo en tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora y punto del examen presente, cualquiera que sea ese momento. Y haga en la primera línea tantos puntos cuantos ha incurrido en aquel pecado. Y después proponga de nuevo enmendarse hasta el segundo examen que hará, que como decíamos es en la noche. Por lo regular el tiempo que se dedica al examen es un cuarto de hora, 15 minutos, para que podamos analizar, sobre todo si lo vamos a hacer una vez nada más al día, en la noche, ¿verdad? No hacerlo así nada más a la carrera, menos esperarnos a que estamos ya cansados, que ya no vamos a dormir. Agarramos un horario en el que tranquilamente podamos hacer nuestro examen de conciencia para estar analizando en cuántas veces hemos caído en ese pecado y qué es lo que tenemos, lo que queremos hacer para dejar ese vicio, ese defecto en que estamos. Aconseja San Ignacio que cada vez que el hombre cae en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en el pecho para moverse interiormente a contrición. Algunos autores espirituales dicen un golpe de pecho. El mismo San Ignacio Loyola en su cíngulo acostumbraba a hacer un nudito cada vez que caía en alguna falta de su examen particular de conciencia. Puede ser una buena recomendación para los franciscanos que utilizan también su cíngulo. Entonces, aquí el estar haciendo eso va a ser más fácil que la persona recuerde el número de ocasiones en que cayó en pecado. Y entonces va a apreciar mejor ese arrepentimiento, ese dolor de que cometí esa falta, ofendí a Dios y va a quedarse más grabado en la persona para luego poder reflejarlo en el examen de conciencia. ¿Cuántas veces me toqué el pecho? ¿Cuántas veces fue ese golpe? Ah, fueron tantas veces. Ok, pues esas veces son las que vamos a anotar en el examen de conciencia. Bueno, vamos a dejarle hasta allí las disposiciones y el cuadro del examen de conciencia. Lo vamos a ver para la siguiente ocasión, dentro de 2 semanas, con el favor de Dios. Por lo pronto, nos quedamos en esta parte. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Entonces, aquí es muy importante el que si hay dudas, si vemos dificultades para poder comprender alguna cosa del examen de conciencia, sea el general o sea el particular, con toda confianza, todas las dudas que haya, hay que expresarlas, porque les digo, si no hacemos bien nuestro examen de conciencia, no vamos a avanzar. Necesitamos definitivamente de aprender a hacer nuestro examen de conciencia para estarlo llevando a la práctica. Y eso nos ayuda para que podamos entonces ver ya de esa manera cómo tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. Estaba viendo los mensajes en el chat. Entonces, ya en la próxima ocasión vamos a ver exactamente cómo hacer el cuadro del examen de conciencia para que lo podamos incorporar ya de manera específica a lo que es nuestra vida espiritual, cómo hay que hacerle para nuestro examen de conciencia. Entonces, les digo, pásenme ustedes todas sus preguntas. No hemos terminado todavía con lo que es el examen de conciencia. Por eso tenemos todavía la siguiente ocasión para poder ver el cuadro, cómo vamos a estar haciendo el examen de conciencia y que las dudas que ustedes expresen se las contestaré particularmente o lo trataremos de manera general aquí en las cosas más importantes que pregunten ustedes para que podamos abarcar bien, comprender bien todo lo que hay del examen de conciencia. Entonces, eso tomémoslo mucho en cuenta porque decimos que es nuestro fundamento, es el punto de partida para que avancemos espiritualmente. Si alguien no ha llevado examen de conciencia, puede decir que se ha esforzado muchísimo y ha avanzado muy poquito en su vida espiritual. El examen de conciencia nos va a ayudar
avanzar con mayor facilidad en la vida espiritual. ¿Ok? Entonces, son las 9 de la noche, terminamos con la clase de este día. Vamos a rezar las oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en Como el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin Sin pecado pecado original concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, que descansen, y nos vemos con el favor de Dios para Buenas noches. la próxima semana en el examen, en el curso de moral, y la siguiente semana el de espiritualidad. Que Dios les bendiga, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Padre, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.